Buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos aquí de nuevo en el día 139, donde hablamos acerca de principios para vivir mejor a través de reflexionar en la palabra del Señor. Hoy nuestro tema es la vergüenza, segunda parte. Y no se te olvide darle like, me gusta. Gracias por los que se están suscribiendo. Tus bendiciones del Señor sean para ti, para la vida de tu familia. Y dice la palabra del Señor: a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, dice la palabra del Señor. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado, serán avergonzados los que sin causa se rebelan contra ti. Salmo 25, versículo 2. Terminamos reflexionando la vez pasada acerca de que la vergüenza es ocasionada a causa del pecado, pero que también hay vergüenza ajena por las faltas que otras personas cometen o por lo que les sucede. Ahora, no toda vergüenza proviene de pecado. Hay vergüenza por temor. Tener vergüenza implica, por un lado, experimentar emociones como la culpa y el miedo, y por otro, mecanismos como la protección y el control. Ahora, ¿para qué? Para superar ese sentimiento de inadecuación. El problema es que la vergüenza muchas veces, más allá de ayudar, suponen todo lo contrario, una obstaculización a la hora de que podamos crecer y evolucionar. No obstante, si vamos un poco más allá, nos daremos cuenta de que la vergüenza implica una falta de respeto y tolerancia hacia uno mismo. Y en definitiva, una baja autoestima. Ahora, vergüenza y autoestima, ¿cómo se relacionan? La vergüenza es ese miedo a ser, a mostrar lo que uno es, a optar por ser invisible para evitar ser objetivo de críticas y calificado como no válido. Es experimentar esta emoción que implica una falta de respeto y tolerancia a uno mismo y por ende una baja autoestima, fruto de estar en un segundo plano. La vergüenza, igualmente, mis queridos hermanos y amigos, envuelve a la persona en un filtro negativo de desprecio, a partir del cual se percibe como frágil y débil a la vez que se enfada por ello. Así que tener vergüenza es no sentirse cómodo en su propia piel, es no reconocerse y recorrer el camino de la desconfirmación sobre lo que uno es de una manera progresiva. De esta manera, poco a poco se va apagando la iniciativa de ser quien dirige el timón de su propia vida, así como la sensación del poder personal. Quien experimenta esta emoción de la vergüenza pone en manos de los demás la valoración de sí mismo, porque únicamente es capaz de verse a través de las miradas ajenas. ¿Qué están pensando los otros de mí? ¿Qué están diciendo de mí? No voy a hacer esto para que no digan. O sea que la persona vive hacia afuera pensando en el qué dirán, experimentando ansiedad cada vez que percibe que no es apropiado y desconectado de su interior. Su escenario está repleto de sufrimiento y de exigencia. ¿Por qué? Porque está tratando de vivir para los otros. La persona que tiene este núcleo en su vida a la vergüenza se niega a sí misma para adaptarse a lo que creen que esperan de ella. Está siempre pensando, ¿qué están esperando de mí? Y aún esto se da en el terreno religioso. Muchos sienten vergüenza no por lo que Dios les está demandando, sino por la carga que le han puesto los demás, incluyendo los líderes espirituales. Y se sienten incapaces de cumplirlas para tratar de agradar a los demás, porque siempre están pensando en lo que el otro pide, en lo que el otro exige, en lo que el otro demanda. En Colosenses, en el capítulo 2, versículos 20 y 21 de la palabra, el apóstol Pablo dice:
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? O sea, esta persona está viviendo ¿por qué? Por los parámetros y las normas que le imponen los demás, más que por lo que ella quiere y desea. Y en ocasiones ni siquiera los demás están pensando de mí, pero yo estoy más preocupado por lo que ellos van a pensar. Ahora, ¿cómo derrotar la vergüenza? Mejor dicho, ¿qué hacer para volvernos visibles? ¿Qué hacer para lo que valoramos? Lo primero es echar un vistazo a los miedos para hacerse visible. ¿Por qué tienes temor de hablar en público? ¿Por qué tienes nervios de hablar con otras personas, X o Y? Entonces, necesitamos echar un vistazo a los miedos que tenemos para hacernos visibles. A pesar de que esta emoción está considerada como una de las más complejas, sin embargo, es posible trabajar con ella para disminuir ese protagonismo y hacerla desaparecer. El primer paso entonces comienza por reconocer y aceptar que sentimos vergüenza. Todos. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Reconocer que esta emoción forma parte de nuestro universo emocional. Y una vez identificada, lo ideal es que reflexionemos sobre sus consecuencias, sobre el peso que tienen en nuestra vida, de qué manera nos está limitando y cómo nos impide, qué nos está impidiendo llevar a cabo aquello que anhelamos. Si lo hacemos con sinceridad, vamos a descubrir que nos hemos vuelto invisibles a nuestros ojos y que nos medimos y valoramos según el baremo establecido por otros. O sea, baremo es el conjunto de valores establecidos convencionalmente para evaluar una cosa. O sea, es como el listado que la gente tiene de cómo debes comportarte, de qué debes hacer, de cómo debes vivir, de cómo debes caminar, de cómo debes hablar. Ese es el baremo. Y el único baremo que debemos tener pendiente y tener cuidado de cumplir es la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. No existe ningún baremo correcto ni adecuado, sino que lo establecemos nosotros. Al igual que los pasos y el camino que debemos recorrer, lo fijamos nosotros. Así que entonces el primer paso es reconocer y aceptar que sentimos vergüenza. El segundo paso podría decidir conocernos, conectar con nosotros y mostrarnos tal y como somos. O sea, vamos a decidir conocernos, vamos a conectarnos con nosotros mismos y vamos a mostrarnos tal y como somos. No tratando de engañarnos a nosotros mismos, de vivir una apariencia que no sentimos y unos parámetros que no podemos cumplir o alcanzar. Es decir, vamos a comenzar a ser visibles. Ahora bien, no va a ser fácil. Y más si durante muchos años hemos vivido ocultos tras ese personaje que forma la vergüenza en nosotros y que se comporta según esperan los demás. La buena noticia es que nunca es tarde para darnos una oportunidad de convertirnos en nuestro mejor amigo. Entonces, primer paso, comienza a reconocer que sentimos vergüenza. Segundo, comienza a decidir conocernos y conectarnos y mostrarnos tal como somos. Y el tercer paso es localizar la situación a partir de la cual comenzó todo. ¿Cuándo comenzó a gestarse eso en nosotros? También puede ayudarnos, ya que nos proporciona información sobre en qué momentos sufrimos y nos exigimos más. Además, este punto de inicio será clave para comprender la profundidad de nuestra herida, que no es otra que la traición a uno mismo y la vivencia de creer que le hemos fallado a los demás. Vencer la vergüenza es convertirse en un ser adulto capaz de transformarse en el rey o la reina de un nuevo país, nuestro yo. Eso dijo la doctora María José Pubil.
Un ejercicio poderoso para hacernos visibles es ensayando poniéndose frente a un espejo y observarnos sin tener en cuenta todo aquello que los demás piensan sobre nosotros. ¿Qué vemos? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Qué necesita la persona que estamos viendo? Hay personas bajitas tratando de montarse en unos zancos, tratando de aparentar lo que no es, pero ¿a quién? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Siente vergüenza de ser bajita? ¿Siente vergüenza de ser muy alto? ¿Siente vergüenza de ser narizón? ¿Siente vergüenza de ser muy gordo o muy flaco? ¿De ser negro o blanco? ¿Por qué tomamos actitudes para tratar de mostrarnos a la gente diferente de lo que somos? Estaba mirando una foto de una amiga que conocemos y se empinaba para poder salir más grande en la fotografía, pero se le ven los pies. Así que, ¿qué vemos? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Qué necesita la persona que estamos viendo? Ahora recuerde que usted es imagen y semejanza del que lo creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Usted debe recordar las palabras del apóstol Pedro que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es usted. Real sacerdote, nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Escogido por ese Dios que lo creó, que lo formó. Y entonces sigue diciendo Pedro: vosotros que no erais, en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Esto está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Entonces, mírese al espejo y vea allí la imagen y semejanza de su Dios. La idea es liberarnos de las expectativas, de esas trampas mentales que nos impiden ser nosotros y ganar seguridad. Querido hermano y amigo, no somos mejor ni peor que nadie. Y compararnos con los demás tampoco es solución. Sino es reconocer y sentirnos válidos. La palabra del Señor dice: piense de sí con cordura. Eso nos recomienda el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, tenga una clara imagen de quién es usted. Acéptese como es. Y trate de superar los temores que le ocasionan la vergüenza. En algunos casos puede que carguemos con sentimientos de rabia hacia la persona que en un primer momento nos recriminó y por lo que no hicimos bien, y eso nos cargó. Pues para liberarla podemos escribir o simplemente pensar sobre qué le diríamos a esa persona, y de esta forma entonces contactaremos con la carga que supone que experimentamos vergüenza y luego entonces soltarla. ¿Qué te avergüenza? ¿Qué te ocasiona vergüenza? Ahora, recuerda, pues hay pudor. El hecho de sentir vergüenza por la desnudez es válido. O sea, no toda la vergüenza es mala. Tener vergüenza supone mucho más que pasar un mal momento determinado. Esta emoción nos induce a ser esclavos de las expectativas de los demás, a despreciarnos y en definitiva a ser invisibles. De ahí que debemos aprender a conectar con nosotros para conocernos y valorarnos bien. Eso será fundamental para tu vida y para mi vida en ganar seguridad y tener presente que no se trata de ser perfectos, porque no lo somos, sino íntegros, para saborear el bienestar.
Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la vergüenza? Bueno, que todos experimentamos en cierta cantidad de vergüenza por los pecados cometidos en el pasado. Hay ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron esos sentimientos negativos. Usted se puede imaginar la vergüenza y la tristeza de Adán y Eva que vivieron después de haber pecado. Estropearon la creación, esa creación perfecta que Dios había hecho. Estaban en un mundo perfecto, con mentes perfectas, con cuerpos perfectos y una plena comunión con Dios. Cuando eligieron pecar contra Dios, toda la creación quedó sujeta al pecado, incluyendo enfermedades, deterioro, muerte, separación de Dios, y esto por toda la eternidad. Debieron haber vivido el resto de sus vidas lamentándolo, pues después de todo estaban en el paraíso. Otro ejemplo bíblico de vergüenza y tristeza. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pedro? Juan capítulo 13, versículos 37 y 38. La noche en que traicionó a Jesucristo y le negó. Y justo después de la Pascua se encuentra con el Señor y le había negado 3 veces por miedo a perder su vida esa noche. Negó que conocía a su maestro, negó que conocía a Jesús. Juan 18, 15 al 27, Mateo 26, 31 al 35. Y después de que Pedro negó al Señor, dice la palabra en Lucas 22, 62, salió y lloró amargamente. Lamentarnos por nuestros errores del pasado no es nuestro objetivo, pero sí debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y recordando las palabras del Señor, del apóstol Pablo, que dice: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. La vergüenza y la tristeza son parte de lo que está detrás de nosotros, pero debemos aprender a olvidar lo que queda atrás y seguir hacia la meta, Cristo Jesús. Que Él te ayude a vencer la vergüenza que hay en ti. No la vergüenza que te lleva al decoro, al recato, a la prudencia, sino aquella que te esclaviza, te hace daño y que vives en función de los demás. Padre, te pido en el nombre de Jesús que a todos nuestros oyentes y amigos les tiendas de tu bendición y tu cuidado sobre ellos, y en el nombre de Jesús le libres de toda vergüenza, de toda carga que les agobia y daña sus vidas. Ayúdales, Señor, a liberarse en Cristo Jesús nuestro Señor, y que puedan glorificar tu nombre y vivir a plenitud la libertad que les has dado, porque en Cristo somos verdaderamente libres. Amén y amén. La palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta la próxima, mis queridos hermanos y amigos.